Muy buenos días, muy buenas tardes. Este es su programa En Nombre de la Democracia. Eugenio Ferrán, Lilian Mateo. Estamos aquí con un riquísimo postre. Y este postre, Eugenio Ferrán, debo de presentarlo con un párrafo muy bonito que encontré para presentar a nuestro invitado especial, claro está. Él es de Santiago de los Caballeros y este caballero, señores, ingresó en la milicia a los 17 años. Hoy escuché a alguien decir que la vida es preguntar, que toda la vida se circunscribe a lo que es preguntas y respuestas. Creo que tenemos, Eugenio Ferrán, a la persona correcta, perfecta, este fin de semana, para preguntar cosas de Estado, cosas de milicia, cosas de soberanía, cosas de cómo va realmente la justicia y la nueva generación que tenemos, que tanto responde a esos 60 años de la famosa democratización de nuestra República Dominicana. Buenos días, buenas tardes, Eugenio Ferrán. Gracias, Lilian. Buenas tardes, buenos días, amigos televidentes que están ahí en la tranquilidad de sus hogares con nosotros. Está hoy una figura de primer orden de la sociedad dominicana, porque él es, digo, militar porque nunca se retiran después que llegan al rango de general. Militar, académico, diplomático, poeta, escritor, ensayista, político e historiador. De varios libros, varias Estamos obras. hoy, este sábado, para todos ustedes, con este postre importantísimo, con el general José Miguel Soto Jiménez. Bueno, yo como pez en el agua, comenzando por el nombre del programa, el nombre de la democracia. Exacto. Y entonces una democracia que no es perfecta, la nuestra, que tiene ahí, lo veo en la línea gráfica, lo veo que está sobre el mapa de la isla. Claro. Bueno, y entonces tener que afirmarle que la democracia precisamente es eso. Decía el viejo legislador Solón, uno de los padres de la democracia, él decía precisamente que el principal pecado ciudadano era no participar en el debate. Y en eso estamos precisamente ante todo. Entonces un saludo muy dominicanista a todos ustedes, un saludo muy pueblista y un saludo muy leonelista también. Eso me parece bien. Vamos a comenzar con él. Eugenio, ¿y por qué tú? Ah, bueno, comienza. ¿Y por qué tú? No se pase la bola de un lado para otro. Si es tiempo de mujeres, me voy a aprovechar de ese eslogan, dije que es tiempo de mujeres, cuando las mujeres somos desde que se inició la especie humana. General, yo realmente agradezco que usted esté en este programa para hacer una modesta pregunta. Haciendo un recuento imaginario de lo que es los 62 años de la muerte de Trujillo, todo este proceso político, social, económico, nosotros como Estado no deberíamos de hacer lo que se llama una reforma. Bueno, mira, te voy a decir algo. Interesante que tú lo sitúes cronológicamente en el desarrollo de nuestra democracia, porque fíjate, yo siempre he dicho, ya en el plano de ensayista y de preocupado por la historia, que la muerte de Rafael Leónidas Trujillo marca un antes y un después de la historia dominicana. Ahora bien, tú también pusiste el dedo sobre la llaga, ¿verdad? Yo pienso que la necesidad de esa reforma que tú dices, que yo la vi, siempre la he visto como no como una reforma constitucional, no la veo yo como una constituyente. La necesidad de una constituyente, porque la última reforma fue avanzada. Pero se necesita, si la constitución es un pacto social, un pacto político, cuando hay inconformidad entre las partes, hay que reformular el pacto, entonces. Y esa es la constituyente. Bueno, pero yo lo que te digo es que estamos ante la expectativa de esa reforma, precisamente porque no se hicieron las reformas que debieron hacerse después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Para mí lo que hubo un pacto de conveniencias donde los cuatro
donde los 4 poderes fácticos del Estado Se pusieron de acuerdo. se pusieron de acuerdo para repartirse los fastos del poder de ese señor que yo le digo el eslabón más fornido del autoritarismo clásico dominicano, que se llamó Rafael Leónidas Trujillo, y donde los propios poderes factos durante su régimen, 31 años, estuvieron sujetados a sus dictámenes. Entonces, al verse liberado, convertimos un trujillismo unipersonal en un trujillismo plural, donde cada cual tomó sus atributos. Yo digo de los poderes fácticos. Esos poderes fácticos son el poder extranjero, tenemos el poder económico, ¿verdad? El poder religioso y el poder político. Entonces, lo que en ese reparto se perdió. El primero, me permito hacerlo explícito, el primero de ellos fue el poder extranjero. Y hay que no perder de vista que la muerte de Trujillo coincidió perfectamente con la invasión de Cochino. Coincidió, ¿verdad? Entonces, bajo las expectativas de que la desaparición de un dictador, en este caso Batista, produjo la Revolución Cubana, entonces ellos trataron de monitorear el proceso en medio de ese fenómeno interesantísimo que fue la Guerra Fría. Bueno, entonces tenemos el otro, el poder religioso. El poder religioso, señores, recuérdense que a Trujillo en un momento se le llevó a llamar el benefactor de la iglesia, ¿verdad? El benefactor de la iglesia. Pero resulta que por los acontecimientos de los años 59 y el movimiento 14 de junio del año 61 y 62, entonces resulta que ahí la Iglesia Católica, y es importante esto señalarlo, no saquen del contexto. Fíjate lo cronológico, la pastoral de la iglesia ocurrió en el 60 y eso deterioró las relaciones entre el régimen de Trujillo y la iglesia católica, que pasó a ser, bueno, pero entonces la iglesia católica se reclamó su papel histórico de poder fáctico en la República Dominicana. Bueno, entonces tenemos el poder económico, ¿verdad? Toda la burguesía nacional, que fue depositaria de los bienes personales de Trujillo, que después se convirtieron en lo que hoy es Corte. Y entonces el poder político, para uno evaluar lo que pasó ahí, recuerden la elección del profesor Juan Bosch en el 62, las cosas que dijo Juan Bosch públicamente. Por ejemplo, Juan Bosch, como un buen sentido crítico de la realidad y objetivo, Juan Bosch llegó a decir que Trujillo supo gobernar, pero también el profesor Bosch, vuelvo y te repito, con un buen sentido crítico, y te voy a decir por qué objetivo, llegó a decir que había que dejar de rumiar el odio, como los rumiantes, y entonces dedicarnos a la construcción de esa democracia. ¿Por qué hizo Bosch eso? Y eso matiza el poder político fáctico en el primer experimento democrático de nuestra historia. Porque él se dio cuenta que después de 31 años de poder absoluto y de bombardeo propagandístico masivo, había todavía una gran parte del pueblo dominicano que estaba en ese sector, y entonces trabajó con eso. Además, no debemos de perder, eso no se puede perder de vista, hay mucha gente que lo obvia. El programa de Juan Bosch en el 62 era la declaración de principio y programático del 14 de junio, ¿verdad? Y entonces él comenzó a aplicarlo, y cuando tocó las partes sensibles... No gustó. No gustó, lo tumbaron. Esa burguesía lo tumbó. Y entonces eso hay que tomarlo también muy en cuenta. Y por otro lado, resulta que hubo un cruce. ¿Cuál fue el cruce? Que figuras connotadas del trujillismo, connotadas, estamos hablando connotadas en el término político, en el término retórico. Bueno, entonces fueron a engrosar junto con la burguesía lo que se llamó el partido, la Unión Cívica Nacional. General, sí. ¿Usted sabe por qué yo le hice esa pregunta? Porque yo me siento en la sociedad dominicana
como un corcho flotante. Un corcho flotante en el sentido de que nos dicen que tenemos que la última reforma a la Constitución, basada en la Constitución del 63 de Juan Bosch, es una maravilla y que es una de las mejores reformas logradas. Pero tú ves que ese contenido de esa Constitución, como ciudadana, yo no la siento que se aplica. Número uno. Número dos. Siento que todos los hombres de cerebro, de principio y moral e historia en este país están muriendo y no están dejando una hemeroteca, ¿se puede decir? Sí, bueno, su memoria. Humana, que se responsabilice de lo que debe de ser el bienestar social de la sociedad donde yo vivo. Sí. Y por otro lado tenemos lo que se llama un sistema político clientelar que no contribuye en nada al bienestar social de la ciudadanía. Sí, bueno, pero... Entonces siento como que me voy a morir y voy a dejar un desastre de país. No, fíjese. Yo estoy muy confundida, general. El tiempo no ha pasado en vano. No ha pasado en vano, explíquemelo ahí. Déjeme decirle, la importancia de la Constitución del 63, que no fue una reforma, una reforma constitucional. La Constitución del 63 junto con la Constitución del 57 en el siglo XIX, la de Moca, se puede decir, para que encaje perfectamente lo que usted está diciendo, que fueron las constituciones más liberales, liberales en cuanto a la corriente liberal que se plantearon. Y las dos tuvieron las mismas consecuencias. ¿Por qué? Porque la Constitución del 58, entonces, fue desconocida por el poder autocrático del general Pedro Santana, que volvió de nuevo a la Constitución del 44, la del artículo 210. Y entonces, y la Constitución del 63, por esas mismas razones, condujeron al país al fenómeno de la Guerra de Abril del 65, que por cierto, es una revolución atípica en América Latina, porque lo que motiva precisamente la Guerra de Abril, el argumento político, es volver a la Constitución del 63. Y eso conlleva a que de una manera sumamente, yo diría que astuta, por no decir maestra, el doctor Joaquín Balaguer no hizo una reforma constitucional, él hizo una constituyente. Por eso la Cuarta República, que dio paso a la Cuarta República, se llama la de Balaguer. Pero ¿cuál fue el propósito matrero? Oiga bien, matrero de esa constitución, eliminar el precedente de la constitución del 63, de la de Bosch, ¿verdad? Y entonces hasta nuestros días, nosotros estamos todavía en la Cuarta República y hemos tenido múltiples reformas constitucionales de ese aspecto. Ahora bien, lo que usted plantea en su pregunta debe ser el objetivo. Debe ser el objetivo, porque eso no es una cosa privativa suya. El objetivo debe ser lo que está expresado en la ley y por el consenso de la ley, como dice Sartori, uno de los tratadistas italianos más importantes de la democracia, sobre la democracia. Ahí está envuelta la representación. Nosotros nos damos leyes para cumplirlas, pero esas leyes, cuando yo hablé de ese pacto social y político que es la Constitución, debe ser eso, cerrar esa brecha para que los que están representados en eso, porque esas leyes son para cumplirlas y nosotros las hemos dado, nosotros por representatividad, y en los poderes... Para sectores específicos. Exactamente, pero entonces, cuando eso que está explicitado en la Constitución de la República y en las leyes, solamente o están hechas de una forma tramada para favorecer a un sector muy específico, entonces, cualquiera que sea, bueno, ahora... Yo tengo que interrumpirlo para decir que este programa siempre ha clamado por lo que es un mejor Congreso Nacional. Claro. Por eso me refería a ese poder
representativo, donde estamos representados todos nosotros. Se supone. Se supone, ¿verdad? Ahora, cuando esa representatividad, por múltiples razones, está tramada, yo pienso que eso es uno de Nos los... quedamos truncados en General. la calidad de la democracia. Mire, No, y general, además que fíjese, es que eso, para no hablar específicamente de esos sectores que tienen nombre, yo le digo que el gran problema es que el poder como el poder. poder en este momento está de una forma evidente para representar esos sectores privilegiados que el pueblo ahora le ha dado con llamar popi. ya. ¿Verdad? Y Ya. hay que pensar en la sabiduría del pueblo. Déjeme decirle que Sí, pero ahí entonces tendríamos que irnos a lo que son las minorías y las mayorías, Sí. que en algunos tratados las minorías somos nosotros. bueno, pero mire, le voy a decir una lo cosa. que no somos pobres. Me voy a permitir, con el debido reconocimiento, hace años, no ahora, hace años, el presidente Fernández, Leonel Fernández, habló de los 3 países que confluyen en nuestra realidad. Bueno, hay un país pequeño que representa una minoría, valga la redundancia, muy pequeña. Hay un país mediano, que es lo que vos le llamaba la baja pequeña burguesía, los en sus Machepa, tres etapas. escalas, media baja, media alta, que Pequeñísima eso y pequeñita. representa un 30%. El país que usted está clamando es el país grandote, Para del que que habló lo el presidente sepa. Fernández, ese 70% que compone el país, no solamente que elige a los presidentes, ¿no? Es el país que elige al presidente y Esos cada son día... los que se van a votar, porque los demás Eh, cogen un vuelo para Miami. Usted lo dijo, me da ganas de decirle que coma que adivina, porque le voy a decir una cosa, la burguesía dorada dominicana, el día de las elecciones existe para coger un feriado. Ahí largo, a y sus irse de villas. aquí, esa no vota. La clase media, que es la más dinámica, dinámica en sentido político, y que tiene en su especie media alta las aspiraciones de llegar ahí arriba, de esos que lo tienen todo, entonces esa gente vota es políticamente, pero realmente los que valen en el juego, los que valen en el sentido Real, electoral, son los de abajo. legítimo. Ahora bien, lo que hay que observar en su reflexión es que ese país grandote, por múltiples razones, ha ido tomando más conciencia de la realidad objetiva en términos políticos. Y entonces usted encuentra realmente, que yo lo digo de una forma muy popular, cada día ese sector tiene más conciencia del valor de ese papelito. Ya para terminar, Eugenia, eso significa que en el proceso electoral siguiente vamos a tener un voto más razonado. Yo creo que en conjunto debe ser así, pero ¿verdad? Sería hipócrita, ¿verdad? O faltar a la verdad si no lo dijera, que esa votación de ahora va a estar normada por el gran motor de las necesidades básicas, de las grandes dificultades que está pasando el pueblo dominicano, que huelga a repetirlo, pero se lo voy a decir. Estoy hablando del alto costo de la vida, de la seguridad ciudadana, el deterioro de los servicios. Señores, el problema de la migración ilegal, el problema de la educación, señores, y hay otro problema que la gente le da de lado, ¿verdad? Pero que no debemos darle de lado porque nos lleva directamente a nuestro régimen de derecho. Por ejemplo, yo tengo una gran expectativa ahora ¿Sí? con ¿Cuál? la elección del Tribunal Constitucional. Ay, ¿usted cree que no va a ser politizado? Bueno, usted no tanto. debería, No porque debería. mire, y yo tengo sospechas legítimas. ¿Cómo explicar? Y te lo estoy diciendo porque lo ha dicho el presidente de ese tribunal, los desacatos. Los 50 y pico, yo creo que son más, ¿verdad? General. Los 50 de desacato. Eso es una agresión directa, grave, contra el régimen de derecho que nos hemos dado. Sabiendo lo que representa ese personal, pero hay otro peligro también. Ese tribunal saliente, con su presidente a la cabeza, don Melton Rey Guevara, señores, ha sido un defensor
no solamente de la Constitución, sino de la soberanía nacional. General. Sino de la soberanía General, nacional. mire. Entonces hay que tener cuidado. A nosotros nos tienen aplastado como un tostón en términos de ciudadanía, mediante lo que es la manipulación de la información, diciendo en algunos artículos de opinión de todos los medios de este país que no hay un hombre en este país que sustituya a Milton Ray, sabiendo nosotros como dominicanos que hay bastantes hombres serios y de mucha calidad. Entonces, ¿Verdad? De mucha calidad. Mira, general, yo quisiera aprovechar con la anuencia de Lilian. no, Pero ya, tomando en cuenta que en este país no le gusta eso, hay que sentar los antecedentes y los precedentes. Claro. El trabajo de Rey Guevara ha sido del Claro, más- claro. ha sido excelente. 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 Pero yo quiero preguntarle ahora en esta parte del programa, general. Usted habló al principio de la necesidad, si se quiere, de una constituyente. Sí. Y hablamos de los poderes fácticos de la iglesia, el poder extranjero, el político. Viendo cómo actúa el político dominicano, los políticos nuestros del patio, ¿usted cree que podremos ponernos de acuerdo ahora para lograr hacer una constituyente pero en los próximos lo primero que hay años? que hacer antes de convocar la constituyente es que cambie la voluntad política. Mire, yo le voy a decir una cosa. Acaba de pasar el día de la Constitución. claro, y no pasó nada No extraordinario. pasó nada, pero fíjese un detalle que yo observo. Bueno, tenemos una Constitución, obviamente, ¿verdad? Y yo dije ya. Sí, pasó algo, no dejaron entrar a una jueza. No, pero a eso es que yo me voy a referir. A eso es que yo me voy a referir. A eso es que yo me voy a referir. Entonces, fíjese, se celebra el Día de la Constitución, como siempre se ha celebrado. Sin embargo, esa celebración siempre tendrá un lunar hasta que no se haga o se realice una constituyente. O se haga lo que tiene que hacerse con esa reforma. ¿Usted sabe por qué? Porque el gran problema de nosotros es, y es simple, cada vez que a mí se me pregunta por el tema haitiano, el tema fronterizo, yo le doy, en general, ¿y qué es lo que podemos hacer? Digo, la solución está en el cumplimiento de la ley. Y eso parece una cosa simple. Porque lo que Pero pasa los presidentes cuando juran en el Congreso Nacional, cuando Juro toman y hacer posesión, juro. lo que juran es cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. Y entonces, en esa tesitura es a lo que yo me refiero. Porque la mayoría de los... Señores, nosotros estamos llenos, yo le llamo leyes vírgenes. Leyes que están, que existen No son y que no se aplicadas. aplican y no se tocan. ¿Por qué? Porque la voluntad política no hace que se cumpla. Y eso me trae a la mente, señores, una frase famosa de Santander, el hombre de las leyes de Colombia, y que esa frase está en el frontispicio del Congreso Nacional, digo, de la Suprema Corte de Justicia, que lo que dice es, una frase de Santander, colombiano, aplicaría a nosotros dominicanos, las armas nos dieron la independencia, pero solo las leyes nos darán la libertad. ¿Verdad? Ese son nuestros problemas. Con el tema haitiano, déjeme decirle, hay una ley migratoria. Bueno, la pregunta es ¿por qué no se ejecuta? Estamos llenos de leyes correspondientes y esas leyes están hechas para defender los fueros de la República. Señores, pero no se cumple. Pero no es que se han cumplido en otro gobierno, es que en estos 3 años no se han cumplido. Y ahora, precisamente, y eso debe llamar a la suspicacia, sobre todo los ibaeños como yo, de que ¿por qué ahora ese renacimiento que aplaudimos del nacionalismo dominicano? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Me respondo yo, me autorrespondo. Sencillamente porque las elecciones están ahí, el presidente es candidato y es un desmentido a la indiferencia, a la indolencia del cumplimiento de esas leyes. Pero no antes, en estos 3 años. En estos 3 años yo me cansé junto a muchos ciudadanos, miles de ciudadanos, de marchar aquellas marchas patrióticas. Ustedes se lo olvidan. No, claro. Y yo no falté a ninguna. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque las cosas estaban bien. Se estaba marchando, en estos 3 años se marchó
porque la ciudadanía no estaba conforme con lo más grave de ese problema, que es la migración ilegal haitiana. Sin embargo, después que las encuestas han dicho que eso solamente interesaba muy poco al pueblo dominicano, el tema haitiano, resulta que ahora no. Ahora saben que ese tema será un tema determinante en las próximas elecciones. General, yo quisiera, antes de adentrarnos en otros temas, en otros temas, hacerle otra pregunta. Nos quedan 12 minutos Mira, con él. Son todos mira, general, con Trujillo, la sociedad dominicana concluyó un ciclo. A partir de el 60, la muerte de Trujillo, hasta el 90 y pico, bueno, concluimos otro ciclo político porque hubo todo una revuelta política con los cambios que se hicieron entonces. O sea que nosotros hemos tenido 3 grandes ciclos de más o menos 30 años. ¿Usted cree que ahora, en estas elecciones o hasta el 28, nos estamos llegando a un nuevo ciclo político y qué pasaría? Mira, si tú atiendes lo que se llamó la arritmia histórica, la teoría de la arritmia histórica del profesor Bosch, que también colindaba con esa división, con el pensamiento del doctor Balaguer. Pero realmente yo creo que los ciclos han variado, porque realmente, y tú solamente mencionaste 3, son anteriores al ciclo, regularmente eran de 30 años, un poco menos de 30 años, un poco más, pero el ciclo ahora se ha roto. ¿Tú sabes por qué? Porque según esa teoría, y yo te voy a poner el ejemplo de Venezuela como un ejercicio de derecho comparado. Ya. Resulta que de la muerte de Trujillo aquí han pasado 62 años. O sea que son más de 2 ciclos. O sea, de esos ciclos, de pretendidos ciclos. Yo pienso, estoy de acuerdo con que son ciclos diferentes, en sentido general. Por ejemplo, si tú tomas como antemural de esos ciclos la era, lo que llamó la era de Trujillo, que fueron, señores, fueron 31 años, con sus grandes tragedias y sus grandes virtudes. Bueno, pero Bosch dijo también, recuerden, en esa época Bosch dijo que Trujillo era el creador del Estado moderno dominicano. ¿Entiendes? Yo me pregunto si está bien, muy bien, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio, verdad? Pero también lo que hay que tomar muy en cuenta, sin esos resabios históricos, es que realmente, si ponemos por otro lado que los ciclos los marquen la constituyente, por eso estamos en una cuarta república, entonces la constituyente marcaría, bueno, pero la realidad es que hay un nuevo ciclo en marcha. Y el nuevo ciclo no está en los libritos políticos, no está en los libritos políticos de Bosch, de Joaquín Balaguer y de Peña Gómez, no está ahí. Esos libros están ahí. Lo que ha cambiado es el tejido social dominicano, impactado por las redes sociales, la nueva era de la información, la tecnología, etc. Entonces, ¿ustedes creen que eso no alimenta para bien o para mal la conciencia del dominicano como ente político? Claro. Entonces, la gente se lleva en el aire aquellos viejos trucos de bolsillo que antes funcionaban y que ahora no funcionan. General, mire, o funcionan a media. General, yo quiero primero condenar al tiempo, porque nos quedan con usted solo 8 minutos y ese es un abuso. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿qué tan peligroso, qué tan grave sería esa real politización del problema haitiano para los comicios? No, pues fíjate, no es que se, no, es que tú lo estás viendo, y es un llamado del doctor Rey Guevara, que él dijo, con motivo del Día de la Constitución, él dijo, oye, que no vean la Constitución como un problema, sino como una solución. No, que hay que preservar y defender la Constitución, las leyes que no hemos dado. Entonces, yo pienso en realidad que el gran problema de lo que usted llama realpolitik, ¿verdad? Esa el problema haitiano es una parte fundamental de la política, porque mira, los dominicanistas, los ciudadanos dominicanistas están en todos los partidos. Es una lástima que en el partido de gobierno haya figuras que yo ni siquiera le llamo pro-haitianas, figuras importantes, sino que son realmente, yo diría que antidominicanos, no pro-haitianos. Bueno, pero en ese sentido ese es el dilema de la misma política que dijo Duarte. ¿Recuerda lo que dijo Duarte?
Duarte dijo, hasta que no se castiguen los traidores como se debe, vamos a seguir siendo víctimas de sus Tú tienes dos maquinaciones. preguntas y yo solamente Y tengo entonces, una. yo le quiero decir que en esa tesitura no es que vaya a haber problemas. Yo lo que digo es que va a ser determinante. ¿Determinante en qué? No en los problemas, sino en la determinación ciudadana, que debe preguntarse y se está preguntando qué es realmente, qué gobierno nos conviene para garantizar esas inquietudes, que son las principales inquietudes, porque son las inquietudes del interés nacional, la defensa del interés nacional. El poeta Miguel Torga dijo hace unos años, hace muchos años, dijo que la patria era un pedazo de suelo defendido. Y Luperón dijo que cada ciudadano debe ser un soldado de la soberanía nacional, más allá de las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista cívico. Ya que estamos ahí, déjeme preguntarle, ¿usted una vez en un tiempo consideró la migración haitiana como un peligro, una amenaza para la República Dominicana? No, un peligro no. El más grave peligro que existe. Todavía sigue considerándolo así. Claro, porque se está tragando los frutos de esa democracia de la que ha hablado usted. General, mire, ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Ahora, General, hay que cambiar la voluntad política que garantice esa defensa de la seguridad nacional. General. Simplemente. Antes yo te hubiese dicho frente a esa disyuntiva lo que te dije hace un momento, cumplir las leyes. Cumplir las leyes. Que la voluntad política haga cumplir las leyes. ¿Qué leyes? Las leyes migratorias, las leyes. Sí. General, Dios mío, usted que es un hombre tan bien informado, la pregunta del millón es, ¿por qué seguimos cedulando a los haitianos? Bueno, ¿cuántos haitianos tenemos en la República Dominicana? Ese es de los vicios. Yo le voy a preguntar otra cosa. Le voy a responder una pregunta, que es una respuesta a lo que usted está diciendo. A mí me llama mucho la atención. ¿Quién fue el primero en estos últimos tiempos, hace 2 meses? ¿Quién fue el primero que habló de cerrar la frontera como una medida disuasoria, preventiva, lo que fuera? ¿Quién fue el primero que habló? ¿Fue el canciller de la República? El canciller dijo que había que cerrar la frontera. 2 días después, el presidente de la República asumió. Un sistema biométrico. Excúseme usted ahora, para que no se pierdan los signos. La hilaridad. No, la hilación sobre todo. ¿Qué es lo que sucede? Que resulta que cuando dijo eso, él mismo dice que hay que aprovechar eso para regularizar a los haitianos ilegales. ¿Qué es lo que usted está diciendo de forma irregular? O también para que se aplique, dijo él, la ley del 80-20. O sea que, fíjense, por eso es tan grave el problema de la migración haitiana, por eso es tan grave. No porque van a cedular, no. Ellos lo están cedulando hace tiempo, de forma irregular, desoyendo un mandato del Tribunal Constitucional con respecto a eso. Al 160, la resolución 168. Esa misma. Entonces, fíjense en ese detalle. Entonces, el problema no es ese, el problema es que yo quiero que ustedes vean, que fue lo que usted dijo, que yo dije una vez y repito y seguiré repitiendo. Pensar que Haití, pero yo lo dije hace un año, es una amenaza militar contra la República Dominicana, es un disparate, porque ese es el país más pobre del hemisferio occidental, sí, claro, ¿verdad? Y no tiene fuerzas armadas, y nosotros tenemos una superioridad militar su cuerpo muy amplia, militar es menos de muy 10.000, amplia, de muy amplia y experimentada y bien equipada, ¿verdad? Entonces, frente a esa disyuntiva, ¿verdad? Yo dije que pensar en ese mismo orden que Haití no es la más grave amenaza planteada jamás al Estado Dominicano es una subestimación que podemos pagar muy caro. Y eso es lo que se está viendo por impericia, por indolencia y quién sabe por otra cosa. Quizás es por mandato de organismos internacionales o de poderes internacionales. Yo no quisiera pensar eso, Yo no quisiera pensar eso, que estemos, como usted dijo ahorita, arrodillados, no ante los poderes fácticos, entre lo que está el poder extranjero, sino hasta los intereses de ciertas potencias. Entonces, general, usted tiene que volver, porque la clase... Mire, general, déjeme hacerle esta pregunta. Esa es una canción, volver. Usted pasó de militar a político formando la Quinta República, sí, y ahora se inscribió en la Fuerza del Pueblo. Sí. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo? Porque yo creo que representa
con ese liderazgo, representa precisamente la solución de nuestros problemas. Enfrentando esos problemas con un concepto claro, con una determinación política clara. Tú sabías que en la medida que la voluntad popular se exprese en las próximas elecciones, será más fuerte, valga la redundancia, el poder emanado del pueblo se hará patente en el manejo de las cosas del Estado. Porque la gente tiene la falsa creencia de que la democracia es tolerancia. ¿Verdad? No, la democracia es, en nombre de la democracia representa el poder del pueblo. Y eso no puede ser ni permisivo. Mucha gente dice, habla de la dictadura. La democracia, lo que funciona es la dictadura de la ley. Sí, la dictadura de las leyes. La dictadura de las leyes, sin acondicionamiento, sin preferencias ninguna, sino la preferencia la tiene el ciudadano ordinario. General, mire, esta clase va a continuar porque usted tiene que volver a dar la cátedra de legitimación de los votos en la urna sin el clientelismo político. Pero claro, muy bien. Yo quisiera preguntarle a él ahora, por último, de mi parte, por último, cerramos. De todas las facetas de militar, académico, diplomático, Dios. poeta, escritor, ensayista, político e historiador, ¿con cuál usted se siente más cómodo? Con de la única que estoy orgulloso, que de ser dominicano. Yes. General Soto Jiménez, aquí en este programa En Nombre de la Democracia, muchísimas gracias y sepan ustedes que este programa tiene una segunda parte. Pasen ustedes un feliz fin de semana. Bueno. Es un